10 personas que literalmente salvaron el mundo. Número 10, Alexei Yananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov. El desastre de Chernóbil de 1986 puede no ser lo primero que se nos ocurre al pensar en actos de heroísmo mundial. En 2011, la Unión de Científicos Preocupados estimó el número de muertes en unas 27,000, sin embargo, lo que se sabe menos es que muy fácilmente ese número podría haber sido millones. 10 días después del desastre, los ingenieros descubrieron que el núcleo del reactor de la planta ucraniana estaba en peligro de caer al agua. Esto habría provocado explosiones de vapor que expandirían la radiación por Europa, por Asia y por África, lo que según el físico soviético Vasily Nesterenko habría convertido a Europa en inhabitable. Alexei Yananenko era el único hombre que conocía la ubicación de la válvula de escape que podía evitarlo. Entonces a Valery Bespalov y a Boris Baranov se les pidió una misión que sabían que les quitaría la vida, pero salvarían a millones. Abrieron la válvula y los informes confirmaron que los héroes habían evitado una gran explosión térmica. Lamentablemente, en unas semanas murieron los tres por la radiación, pero con ello evitaron consecuencias nucleares a nivel mundial. Número 9. Vasily Arkhipov. Durante la crisis de los misiles de 1962, el mundo esperaba intranquilo por si comenzaba la Tercera Guerra Mundial. Pero como habrán notado, la decisión más importante para evitarlos se tomó sin que nadie lo supiera. El 27 de octubre de 1962, se le ordenó al submarino soviético B-59 detener el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. El submarino permaneció en aguas profundas, pero la Armada de Estados Unidos lo detectó igualmente. Intentaron que saliese a superficie usando cargas de profundidad no mortales, que los soviéticos entendieron como un ataque. Pero lo que explicaba la búsqueda de la Armada era el misil nuclear de Hiroshima que llevaba el submarino. 2 o 3 comandantes decidieron lanzar el misil, pero necesitaban de la aprobación de los 3 comandantes, de manera que dejaron que la decisión recayera sobre Vasily Arkhipov. Pero Arkhipov sospechaba que la explosión no era un ataque, y se arriesgó a permanecer sumergidos mientras tuvieran oxígeno. Al salir a la superficie, vieron que la corazonada de Arkhipov era cierta y escaparon sin instigar un conflicto que podría haber acabado con el mundo. Pasaron 30 años hasta que Estados Unidos se dio cuenta de que por poco evitaron destruirse mutuamente. Número 8. Norman Bola. Muchos creen que el padre de la Revolución Verde, Norman Bola, ha tenido más vidas que nadie en la historia de la humanidad. Doctorado en patología vegetal y genética, Bola buscó resolver los problemas de producción del trigo en México en los 40. Tras años arando las tierras mexicanas se quedaron sin nutrientes, fue entonces cuando Bola y su equipo empezaron a desarrollar una variedad de trigo adaptada a las condiciones. Tras casi 20 años, Bola había desarrollado una variedad resistente a la enfermedad de la roya del trigo, que marcó el inicio de un periodo de productividad en los 60, gracias a su trabajo humanitario. Intentó llevar los cultivos a países menos desarrollados, lo que permitió evitar hambrunas en Bangladesh, India y Pakistán y establecer economías de exportación del grano. Literalmente, esto ha salvado más de 1,000 millones de vidas en todo el mundo, y se estima que el trabajo de Bola salvó unas 10,5 millones de personas al año. Y de no ser suficiente gratificación, Bola recibió el Nobel de la Paz de 1970. Número 7. Maurice Hilleman. Nació en 1919 en una familia agrícola pobre en Montana y apenas podía pagarse la universidad. Por suerte para todo el planeta, su familia ahorró lo suficiente para que pudiese doctorarse en microbiología. Hilleman no tardó en identificar una nueva cepa de gripe que podía matar a millones. En tan solo 9 días desarrolló una vacuna para la cepa, lo que pareció haberle dado el gusto por salvar vidas. Al unirse a la empresa farmacéutica Merck & Co. en 1957, obtuvo fondos para desarrollar otras vacunas. Es a él a quien le debe agradecer que se haya vacunado contra el sarampión, las paperas, la hepatitis A o la B, la meningitis, la neumonía y varias cepas de gripe. De hecho, de las 14 vacunas de un calendario de vacunación infantil, Hilleman es responsable de 8, así que básicamente puede agradecerle si pasa de los 15 años. Antes de morir en 2005, Hilleman recibió el premio a la trayectoria de la Organización Mundial de la Salud y desde entonces se ha considerado la figura médica más importante del siglo XX. Número 6. Stanislav Petrov. Construido en 1982, el Serpukhov-15 es el centro de control occidental de los satélites Soko de Rusia que anticipa los ataques con misiles balísticos de Estados Unidos. Hasta este periodo de la Guerra Fría, el mundo no se había visto tan cerca de la guerra nuclear desde la crisis de los misiles y antes del año se hizo la primera prueba.
En septiembre de 1983, con el teniente coronel Stanislav Petrov de servicio, saltaron las alarmas por 5 misiles balísticos provenientes de una base estadounidense. Esto le supuso a Petrov tener que tomar la no muy atractiva decisión de iniciar una tercera guerra mundial o sentarse a esperar que el ataque no fuera tan demoledor, pero el sistema todavía se estaba desarrollando y Petrov creía que se trataba de un error. Decidió ignorar la alarma y alegó que había un 50% de posibilidades de que tuviera razón. Por suerte, la moneda cayó a su favor. La alarma se activó por los efectos del equinoccio de otoño, y la sensata cabeza de Petrov evitó las represalias rusas que habrían acabado con el mundo. Número 5. Genghis Khan. Según lo que sugiere un estudio de 2003, media población mundial podría descender directamente de Genghis o Genghis Khan. Pero en general no se recuerda como un dador de vida. Sin embargo, al haber borrado a 40 millones de personas del planeta, el Gran Khan se ganó sin ni siquiera darse cuenta el título de mayor invasor de la historia. Según un estudio de 2011 del Departamento de Energía Global de las instituciones Carnegie, al cubrir un cuarto de la Tierra con su imperio, Khan eliminó a tantas civilizaciones del planeta como para reducir en gran medida los niveles de carbono. Esto se debe a que la brutal ola permitió reforestar grandes extensiones de tierra. En consecuencia, el estudio calculó que el imperio fue el responsable directo de que se reabsorbieran de la atmósfera 700 millones de toneladas de carbono. Esto equivale más o menos al CO2 producido actualmente en un año por el consumo de gasolina y se considera el primer enfriamiento global humano. Así que mientras el cambio climático se acerca al punto de no retorno, podemos agradecer no estar en una situación bastante peor. Con todo, no estamos sugiriendo que esa sea una solución al problema. Número 4. Alan Turing. Es el padre de la informática moderna y ha influido directamente en nuestras vidas con sus contribuciones a la materia. Se ha vuelto inseparable de la vida moderna, pero seguramente sus contribuciones más importantes se hicieron en Bletchley Park en los 40. Al mando del barracón 8 de la estación de descifrado de códigos, Turing y su equipo usaban herramientas para que los aliados descifraran los mensajes alemanes. Lo más conocido es que Turing montó una computadora capaz de descifrar el enigma alemán, que permitió a los aliados leer los mensajes codificados y anticipar los ataques. Sin esto, los historiadores creen que la guerra habría durado otros 2 años y este largo periodo de conflicto habría supuesto la pérdida de unos 2 millones de vidas más, sin mencionar el desastre global si Alemania hubiera ganado la guerra. Pero aunque el mundo tiene una deuda con Turing, no fue totalmente reconocido en su corta vida, sino que fue perseguido por ser homosexual y finalmente se suicidó a los 41 años. Número 3. Victor Yudenov y Donald Henderson. A lo largo de más de 10.000 años, el variola virus se cobró más de 500 millones de vidas. Más conocido como viruela, varios países e instituciones individuales habían intentado combatirlo, pero en la década de 1950 nadie había aportado los medios intelectuales ni financieros para acabar con el problema para siempre. El Dr. Victor Yudenov se dirigió a la Asamblea Mundial de la Salud en 1958 por el mismo problema. El viceministro de Salud de la Unión Soviética propuso un esfuerzo mundial que los países más desarrollados aportasen los recursos para combatirlo. La Asamblea aceptó la iniciativa y en 1966 el médico estadounidense Donald Henderson se puso al frente. En un momento en que morían 2 millones de personas al año por la enfermedad, la Unidad de Erradicación de la Viruela usó un método nuevo de control de la enfermedad que evitaba la propagación del virus. Esto permitió hacer vacunas más efectivas que fueron frenando los brotes hasta 1979, cuando la Organización Mundial de la Salud anunció la erradicación del virus y citó la iniciativa de Yudenov de 1958 como principal causa. Número 2. Henry Dunant. En 1859, la batalla de Solferino en Italia supuso casi 40.000 bajas, pero las consecuencias se suavizaron gracias al trabajo del empresario suizo Henry Dunant, que ni siquiera estaba involucrado en el conflicto. Dunant visitaba Italia en ese momento y tomó la iniciativa de organizar servicios de asistencia para los heridos austríacos y franceses. 3 años después, Dunant escribía un souvenir de Solferino o un recuerdo de Solferino. En él proponía que todos los países formaran sociedades de ayuda voluntaria para evitar y aliviar el sufrimiento en tiempos de guerra y paz, sin importar la raza o las creencias. Al año siguiente, Dunant fundó el Comité Internacional para el Socorro de los Heridos, que ahora se conoce como Comité Internacional de la Cruz Roja. A día de hoy, la Cruz Roja trata al año a más de 46 millones de personas en 190 países.
Las ideas de Dunant inspiraron la Convención de Ginebra de 1864, en que se esbozaron leyes internacionales para garantizar la ayuda humanitaria en tiempos de guerra. Por ello, Dunant fue co-ganador del primer Premio Nobel de la Paz en 1901. Número 1. Karl Landsteiner. Según el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Estados Unidos se usan a diario unas 32,000 pintas de sangre de donaciones. En estas transfusiones, solo en Estados Unidos morirían 4,5 millones de personas al año. Pero hubo una época en que había más posibilidades de que un paciente muriese en vez de sanar al hacerle una transfusión. En 1901, el biólogo, médico e inmunólogo austríaco Karl Landsteiner publicó un artículo en que identificaban los principales grupos sanguíneos, los etiquetó como A, B y C, que ahora conocemos como O. El artículo explicaba que la diferencia entre los grupos era la razón por la que las transfusiones solían dar lugar a coágulos. Tras el descubrimiento, Ruben Ottenberg realizó la primera transfusión efectiva en Nueva York en 1907. Estos hallazgos fueron la base del procedimiento que hoy salva millones de vidas, y el padre de la medicina de transfusiones recibió Nobel de Fisiología en 1930. Y si le parece poco, al científico también se le atribuye la identificación del poliovirus. Así que estas fueron 10 personas que literalmente salvaron el mundo. ¿Cuál cree que es la más impresionante? Comente, y si le gustó este video, mire el siguiente que aparece en pantalla.